Ricardo de la Vega, el magnate que compraba ciudades enteras con una sola firma, entró en aquel modesto café del centro de Madrid, dispuesto a aplastar su último obstáculo. Frente a él, Elena García, una camarera con la dignidad como única armadura, se negaba a vender el último bastión de su familia. Harto de la negociación, él soltó la frase que definía su poder y su arrogancia. Escúcheme bien, señorita. En mi mundo nadie me dice que no. Pero ella, mirándolo fijamente a los ojos sin una pizca de miedo, respondió con una calma que heló la sangre del millonario. Pues quizá debería aprender a escuchar, porque mi padre siempre decía que el verdadero valor no está en los ladrillos que se ven, sino en los cimientos que no se ven. ¿Qué harías si el eco de tu mayor dolor resonara en la voz de una completa desconocida, amenazando con derrumbar el imperio de mentiras sobre el que has construido toda tu vida? Pero antes de revelarte cómo esas palabras, como una llave olvidada, estaban a punto de abrir la tumba de un secreto familiar guardado durante 20 años, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias y que la verdad siempre encuentra un camino, incluso a través de los escombros del pasado, toca el botón de me gusta para fortalecer esta búsqueda. Y suscríbete ahora, porque lo que Ricardo está a punto de descubrir sobre los cimientos de su propia vida va a cambiar todo lo que crees sobre la justicia y las segundas oportunidades. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca queda realmente atrás. El millonario abandonó el café sin decir una palabra más, pero el eco de aquella frase lo persiguió por las frías y lujosas calles de Madrid, rebotando en los cristales de sus rascacielos. Por primera vez en 2 décadas, el invencible Ricardo de la Vega se sintió completamente vulnerable, expuesto. Su mundo, construido sobre la fría lógica de los negocios y la demolición de todo lo que consideraba débil, se tambaleaba. La compra de aquel insignificante local había dejado de ser una cuestión de dinero o poder. Se había convertido en una obsesión personal y profundamente dolorosa. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo diablos conocía el lema secreto del hombre que él había idolatrado y perdido trágicamente? En su mente, el recuerdo de su padre, muerto en aquel supuesto accidente de construcción, se superponía ahora con el rostro desafiante de Elena, creando un enigma que toda su fortuna no podía resolver. La obsesión se apoderó de Ricardo de la Vega con la fuerza de un huracán. En su ático de cristal, con Madrid a sus pies, el eco de las palabras de Elena resonaba más fuerte que cualquier acuerdo multimillonario. Los cimientos que no se ven. Aquella frase, un tesoro enterrado en su memoria infantil, se había convertido en la única pieza que no encajaba en el puzzle de su vida. Por primera vez, su dinero y su poder eran inútiles. Ignorando las llamadas de su equipo legal, sentía una compulsión irracional y profundamente humana. Necesitaba volver a aquel modesto café, no como el magnate que compra almas, sino como el hijo que busca un fantasma. Decidió que la próxima conversación no sería sobre cifras, sino sobre recuerdos. Al día siguiente, Ricardo se presentó en El Rincón de los Sueños, justo antes del cierre. El local, impregnado del aroma a café recién hecho y a una vida de trabajo honesto, era un universo ajeno a su realidad. Elena, agotada pero con la misma dignidad inquebrantable, lo miró con recelo. «Si ha venido a ofrecerme más dinero, puede ahorrarse el viaje», dijo ella mientras secaba una taza con parsimonia. Ricardo, desarmado por su franqueza, negó con la cabeza. «No he venido a hablar de negocios. Quiero saber de dónde sacó esa frase, la que mencionó ayer». En sus ojos, por un instante, Elena no vio al depredador corporativo, sino a un hombre perdido, y una extraña empatía comenzó a abrirse paso a través de su coraza.
Mientras tanto, en la sombra, Armando de la Vega movía sus hilos con la pericia de una araña tejiendo su tela. Al enterarse del interés personal de su sobrino por la camarera, una alarma gélida recorrió su espina dorsal. Cogió el teléfono y llamó a Ricardo, su voz cargada de una falsa preocupación paternal. «Hijo, me ha llegado el rumor de que estás perdiendo el tiempo con esa chica del café. Ten cuidado, Ricardo. Estas personas son expertas en oler el dinero y la debilidad. Investigan el pasado de sus objetivos para inventar historias y sacar tajada. No dejes que una oportunista se aproveche de tu dolor». Cada palabra era una gota de veneno calculada para reavivar la desconfianza natural de Ricardo y alejarlo de la peligrosa verdad. Las palabras de Armando sembraron una duda amarga en el corazón de Ricardo. ¿Y si su tío tenía razón? ¿Podría todo ser una farsa, una estafa cruelmente elaborada? Atormentado, decidió volver al barrio de Elena una última vez, buscando una prueba que inclinara la balanza. Desde el otro lado de la calle, oculto en la penumbra de su coche de lujo, la vio salir del café. Pero no estaba sola. Junto a ella caminaba una mujer mayor, frágil, a la que Elena sostenía con una ternura infinita, ajustándole el abrigo para protegerla del frío. En ese gesto, en la devoción con la que la ayudaba a sentarse en un banco, Ricardo no vio engaño. Vio un amor puro e incondicional, un cimiento invisible mucho más fuerte que cualquier mentira. En ese instante, tomó una decisión. Descubriría el secreto de Elena, no para destruirla, sino para entenderla. Armando de la Vega, al ver que sus advertencias eran inútiles y que la conexión entre Ricardo y Elena se fortalecía, decidió pasar de la manipulación a la agresión directa. Movido por un pánico helado, utilizó su influencia de la manera más cruel posible. Realizó una llamada a un miembro del consejo del hospital donde la madre de Elena recibía su tratamiento, insinuando irregularidades en su expediente y sugiriendo una revisión de su caso. En menos de 24 horas, a Elena le comunicaron que el programa de tratamiento experimental, su única esperanza, sería suspendido indefinidamente. Fue un golpe cobarde y preciso, diseñado no solo para atormentar a Elena, sino para enviarle un mensaje a Ricardo: acércate a ella y destruiré todo lo que ama. La noticia llegó a oídos de Ricardo como un trueno en un cielo despejado, gracias a uno de sus contactos. La desesperación en la voz de Elena cuando él la llamó para confirmar lo que ya sabía, encendió en su interior una furia que no había sentido desde la muerte de su padre. En ese instante, todo cambió. Ya no se trataba de un misterio del pasado, sino de una guerra en el presente. Con una sola llamada, usando el verdadero peso de su apellido, no solo revirtió la decisión, sino que aseguró el mejor tratamiento disponible para la madre de Elena, a perpetuidad. Cuando se lo comunicó, Elena, con lágrimas en los ojos, no vio al magnate, sino al hombre. Vio una furia protectora que valía más que todo el oro del mundo, y supo que podía confiarle su vida. La presencia de Ricardo en el rincón de los sueños ya no era una anomalía, sino una constante. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a mover unas cajas, un anciano llamado Julián, cliente de toda la vida y antiguo albañil que había trabajado con el padre de Ricardo, los observó con una mirada cargada de recuerdos. Al verlos juntos, una pieza olvidada encajó en su mente. Se acercó a ellos con voz temblorosa y les dijo: «Perdonad el atrevimiento, pero viéndoos así, recuerdo algo que el viejo de la Vega me dijo una vez. Hablaba de vuestro abuelo, Elena. Dijo que le había confiado su posesión más valiosa, no por su precio, sino por su verdad. La llamó la caja de los cimientos y juró que estaba escondida aquí, en este mismo lugar». Esa revelación fue como encender una luz en la más profunda oscuridad. La frase de Julián no era una simple anécdota, era un mapa. Esa misma noche, después de cerrar el café, el lugar se transformó en un santuario de secretos compartidos.
Bajo la luz tenue de una única lámpara, Ricardo y Elena comenzaron a buscar en el viejo almacén entre reliquias familiares y facturas amarillentas. El roce accidental de sus manos sobre una caja polvorienta, la cercanía de sus cuerpos en el espacio reducido, encendía una electricidad que ambos intentaban ignorar, concentrados en la misión. Y entonces, detrás de una pared falsa que olía a madera antigua, la encontraron. Una pequeña caja de caudales de hierro cerrada con una llave que ninguno de los dos poseía, pero marcada con las iniciales de su padre, R.D.V. La caja de hierro reposaba sobre la mesa de madera del almacén, un cofre del tesoro que no prometía oro, sino una verdad que podía ser infinitamente más valiosa o destructiva. El cerrojo, oxidado por el tiempo, parecía burlarse de ellos, un guardián silencioso de los secretos de una generación pasada. Ricardo, movido por un impulso primario, estuvo a punto de destrozarlo, de usar la fuerza bruta que tan bien conocía. Pero la mano de Elena sobre la suya lo detuvo. «Espera», susurró ella, su voz apenas audible en la quietud del local. «Si tu padre lo escondió, también escondió la llave. No lo habría dejado al azar». En ese instante, una misma idea floreció en sus mentes, una conexión tan clara como dolorosa. La llave no estaba allí. Estaba con la única otra persona que había formado parte de aquel pacto silencioso, la madre de Elena. La visita al hospital fue cargada de una tensión solemne. La madre de Elena, en uno de sus raros momentos de lucidez, observó la caja que sostenían con una mirada que atravesaba el velo de su enfermedad. Sus ojos, nublados por el tiempo y el dolor, se fijaron en Ricardo, pero no vieron al magnate, sino al Hijo del Hombre al que una vez protegió. Con un esfuerzo tembloroso, llevó su mano a un viejo relicario de plata que siempre llevaba colgado al cuello. Lo abrió con dedos torpes y de su interior extrajo una pequeña llave de hierro ennegrecida por los años. Él me dijo que esta llave no abría una caja, sino un futuro. «El futuro que le robaron y que tú merecías», susurró entregándosela a Ricardo. Fue un traspaso de confianza, el cierre de una promesa hecha 20 años atrás. De vuelta en la penumbra del café, el sonido de la llave girando en la cerradura resonó como una sentencia. El interior de la caja no contenía joyas ni dinero, sino algo mucho más poderoso. Un diario encuadernado en cuero y un juego de planos originales del edificio. Mientras Ricardo leía con manos temblorosas las páginas amarillentas, el horror se dibujaba en su rostro. Eran las palabras de su padre, describiendo la creciente envidia de Armando, los pequeños sabotajes, el miedo a una traición inminente. Los planos, por su parte, tenían una sección del andamiaje marcada en rojo, con una nota: «Armando lo revisó, no confío». En ese preciso momento, a kilómetros de distancia, un informante llamaba a Armando de la Vega. «Señor, han abierto la caja». Un sudor frío recorrió la nuca del villano. El tiempo se había agotado, debía actuar, y debía hacerlo ya. La furia que invadió a Ricardo fue fría, calculadora y letal. El dolor por la pérdida de su padre, que durante 2 décadas había sido una herida abierta y confusa, se transformó en un propósito de acero. Miró a Elena, cuyo rostro reflejaba una mezcla de tristeza por él y una resolución inquebrantable. Ya no eran un millonario y una camarera. Eran los herederos de una verdad y los ejecutores de una justicia aplazada. «No lo voy a llevar a la policía, no todavía», dijo Ricardo, su voz resonando con la autoridad que siempre había poseído, pero ahora cargada de un peso moral. «Voy a destruirlo en su propio terreno, delante de todos los que lo admiran. Voy a convocar una reunión de la junta directiva, y cuando termine, no quedará nada de su imperio de mentiras». El escenario para el acto final estaba preparado.
La sala de juntas de Constructora de la Vega era un mausoleo de cristal y acero, un templo al poder que Armando había usurpado. Los miembros del consejo, convocados a una reunión de emergencia, sentían la tensión eléctrica en el aire. Armando, sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, exhibía una sonrisa paternalista, convencido de que aplastaría la insolencia de su sobrino. Pero Ricardo no era el joven impulsivo que él creía recordar. A su lado Elena, con una serenidad que desarmaba, representaba un mundo de verdades que el dinero no podía silenciar. Ricardo no había ido allí a negociar, sino a ejecutar una sentencia. Sus ojos, fijos en su tío, no contenían ira, sino el frío y afilado filo de la justicia. Con un silencio que pesaba más que 1000 gritos, Ricardo colocó el diario de cuero y los planos sobre la mesa. «Os he reunido hoy para hablar de los cimientos de esta empresa», comenzó, su voz resonando con una calma aterradora. «No los de hormigón y acero, sino los de lealtad, confianza y verdad. Cimientos que fueron traicionados». Armando soltó una carcajada forzada. «Ricardo, por favor, ¿vas a darnos una lección de moralidad basada en los delirios de una oportunista?» Pero su intento de descrédito se ahogó en el vacío. Nadie en la sala se reía. Todos los ojos estaban fijos en el diario, en aquel objeto que prometía revelar el pecado original sobre el que se había construido todo su éxito. Ignorando la interrupción, Ricardo abrió el diario en una página marcada. Su voz se quebró por un instante al leer las palabras de su padre, un lamento escrito con tinta y desesperación que describía la envidia de su hermano, el miedo a una traición inminente. Armando ha revisado los andamios. Siento que me empuja al vacío, no solo en la obra, sino en la vida. El silencio fue sepulcral. A continuación, desplegó los planos originales, señalando con el dedo la sección marcada en rojo, la prueba irrefutable del sabotaje. Los rostros de los directivos se contrajeron en una mueca de horror. La máscara de Armando se hizo añicos, revelando un rostro descompuesto por el pánico y un odio puro y visceral. «Sí, fui yo», rugió Armando, poniéndose en pie de un salto, su cuerpo temblando de una furia contenida durante 20 años. «Tu padre era un débil, un soñador que habría llevado esta empresa a la ruina. Yo le di la grandeza que él nunca se atrevió a alcanzar. Merecía morir». En su arrebato de soberbia y rencor, no vio la pequeña luz roja parpadeando en el grabador que Ricardo había activado. Confesó el fratricidio, el robo, la mentira, escupiendo cada palabra como un veneno. Justo cuando su grito de triunfo se ahogaba en su garganta, las puertas de la sala se abrieron de par en par. 2 agentes de policía entraron con paso firme. El imperio de Armando de la Vega se derrumbó en un instante, no con un estruendo, sino con el sonido seco de unas esposas cerrándose. El eco de las esposas cerrándose fue el sonido de 20 años de mentiras desmoronándose. En la gélida sala de juntas, los directivos, antes lacayos del poder de Armando, ahora miraban a Ricardo con una mezcla de pavor y un recién descubierto respeto. Pero Ricardo apenas los veía. Su mirada estaba fija en el vacío que había dejado su tío, un abismo de traición que ahora, por fin, podía empezar a cerrar. Sintió una mano cálida y firme sobre la suya. Era Elena. No dijo nada, pero en su mirada encontró la fuerza para no derrumbarse. En ese instante, supo que la verdadera reconstrucción no sería la de su empresa, sino la de su propia alma, y que ella sería el cimiento inquebrantable sobre el que edificaría su nueva vida. Los días que siguieron no fueron de celebración, sino de una purga silenciosa y decidida. Ricardo, con Elena como su consejera y su conciencia, desmanteló el imperio depredador que Armando había construido. Canceló los proyectos agresivos y en un acto que conmocionó al mundo empresarial, anunció la creación de la Fundación de la Vega. Su misión no era demoler, sino restaurar. No era especular,
sino proteger. El primer proyecto, cargado de un simbolismo abrumador, fue la completa restauración de El Rincón de los Sueños y de todo el edificio, convirtiéndolo en un centro comunitario y un monumento a la memoria honesta de su padre. Ya no construía rascacielos de vanidad, sino refugios para el alma. 2 años después, el aroma a café recién hecho y a pasteles caseros llenaba un rincón de los sueños más luminoso y vivo que nunca. Detrás de la barra, un hombre con una sonrisa genuina servía a los clientes habituales, moviéndose con una familiaridad que desmentía su pasado como el magnate más temido de Madrid. Era Ricardo, y el brillo de la alianza de oro en su dedo era un eco del que lucía Elena, quien organizaba las mesas con una alegría serena. En un rincón, sentada en su butaca favorita, la madre de Elena los observaba, con la salud recuperada y una paz infinita en la mirada. El café no solo se había salvado, se había convertido en el corazón palpitante de un hogar que todos ellos habían construido juntos. Una tarde tranquila, mientras el sol se filtraba por los ventanales, Ricardo rodeó a Elena por la cintura, apoyando su barbilla en su hombro. Su mano descendió suavemente hasta su vientre, donde una nueva vida comenzaba a crecer. «Aquí», susurró él, su voz cargada de una emoción que ya no temía mostrar. «Aquí está nuestro verdadero cimiento, el que durará para siempre». Había pasado de querer poseer el mundo a entender que todo el universo que necesitaba cabía en aquel abrazo. Ricardo de la Vega había aprendido por fin que la verdadera riqueza no consistía en tener el poder para que nadie le dijera que no, sino en haber encontrado a la única persona cuyo sí lo significaba todo. La historia de Ricardo y Elena demuestra que los cimientos más fuertes no son de hormigón, sino de verdad, amor y justicia. Si su viaje de redención ha tocado tu corazón, comparte esta historia para que más personas crean que el pasado puede sanarse y que el bien siempre encuentra su camino. Deja tu like para celebrar su victoria y suscríbete para no perderte más relatos donde el destino reescribe las historias más oscuras para darles un final luminoso. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos creyendo en las segundas oportunidades. Hasta la próxima gran historia. El eco de las esposas cerrándose fue el sonido de 20 años de mentiras desmoronándose. En la gélida sala de juntas, los directivos, antes lacayos del poder de Armando, ahora miraban a Ricardo con una mezcla de pavor y un recién descubierto respeto. Pero Ricardo apenas los veía. Su mirada estaba fija en el vacío que había dejado su tío, un abismo de traición que ahora, por fin, podía empezar a cerrar. Sintió una mano cálida y firme sobre la suya. Era Elena. No dijo nada, pero en su mirada encontró la fuerza para no derrumbarse. En ese instante, supo que la verdadera reconstrucción no sería la de su empresa, sino la de su propia alma, y que ella sería el cimiento inquebrantable sobre el que edificaría su nueva vida. 2 años después, el aroma a café recién hecho y a pasteles caseros llenaba un rincón de los sueños, más luminoso y vivo que nunca. Detrás de la barra, un hombre con una sonrisa genuina servía a los clientes habituales, moviéndose con una familiaridad que desmentía su pasado como el magnate más temido de Madrid. Era Ricardo, y el brillo de la alianza de oro en su dedo era un eco del que lucía Elena, quien organizaba las mesas con una alegría serena. En un rincón, sentada en su butaca favorita, la madre de Elena los observaba, con la salud recuperada y una paz infinita en la mirada. El café no solo se había salvado, se había convertido en el corazón palpitante de un hogar que todos ellos habían construido juntos. La jornada de Ricardo y Elena prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma,
Comparte este video para que más personas crean en el imposible poder de las segundas oportunidades y en la justicia que llega para sanarlo todo. Deja tu like para mostrarnos que también tú crees en los finales felices y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde el corazón siempre encuentra su camino. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.